dinero, trabajo, familia y amor. Mi querido Leo, gracias por acompañarme en esta lectura. Vamos a ver cómo se encuentran tus energías en este momento para estos 4 temas que son tan relevantes para cada uno de nosotros en nuestra vida. Y vamos a ver qué es lo que nos depara, qué es lo que nos depara el destino en cuanto a estos temas y qué nos espera en los siguientes días, cómo estarán nuestras energías, cómo se van a mover las situaciones que vamos a experimentar y qué es lo que se va a requerir de nosotros. Así que bienvenido a esta lectura general que va a poner claridad sobre estos 4 temas tan relevantes, y al final recuerda que siendo una lectura general, pues no todo va a resonar contigo, pero espero que la mayoría te haga sentir mucho más poderoso, mucho más seguro y tranquilo de los pasos que vas a dar. Recuerda quedarte solamente con lo que te resuene, lo que no, suéltalo y déjalo ir. Y recuerda que también esta lectura no tiene fecha de caducidad ni aplica. Esta lectura llegó a tu vida cuando estabas destinado a escuchar el mensaje que vamos a traerte. Mi querido Leo, vamos a empezar, quédate hasta el final porque después de estos 4 temas y vamos a saber cómo te va a ir, vamos a sacar una carta del oráculo del destino para que te diga cómo debes manejar tus energías en los próximos días. Así que vamos a empezar. Gracias por escribir aquí abajo, hecho está. Lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. De esta manera, recuerda que activas todas las energías necesarias para que lo que canalizamos a manera de bendición se cumpla en tu vida. Así que empecemos, mi querido Leo. En temas de dinero, te veo que habías estado gastando un poco para celebrar, no sé qué, a lo mejor con tu pareja por el día de San Valentín, pero tú invertiste un poco de dinero en celebraciones, en a lo mejor a futuro, en un regalo de cumpleaños o en ir a un concierto, algo que tiene que ver con fiesta, con celebración, con algo divertido. Ahí estuviste invirtiendo tu dinero y en este momento con este 3 de bastos te veo que empiezas a planear tus gastos futuros y quieres hacerlo de manera mucho más organizada para obtener un bienestar mayor. Te veo que quieres como comprar un bien inmueble, quizá un carro, cambiarlo. Te veo como por empezar una transacción que puede ser algo muy importante, que va a requerir de toda tu energía para obtener o para decidir la mejor manera, la mejor inversión o la mejor compra. Es un gasto importante, es algo que tienes que poner mucha atención porque es una transacción bastante numerosa y que se va a dar pues de manera, o sea, es una decisión muy importante y de manera muy delicada tienes que tomarla, o sea, tienes que ser muy consciente de la decisión que tomas. Voy a ver, quiero sacar una carta extra para clarificar cuál va a ser la decisión que vas a tomar, cuál va a ser el camino o si esta transacción va a salir bien. Mi querido Leo, pon en tu cabeza esta transacción si es que tú estás en esta posición. Recuerda que si no eres esta persona, no te resuena mucho esta situación. Bueno, esperemos la siguiente lectura, las otras 3, pero en este momento estoy preguntando para los Leo que están por hacer una compra importante, ¿cómo les va a ir? Les va a ir muy muy bien. Aquí veo este 6 de oros que nos indica que vas a recibir una buena retribución. Es decir, si tú haces esta transacción, vas a recibir más de lo que esperas, ¿de acuerdo? Tenemos una relación comercial de generosidad. Entonces vas a hacer la decisión que sea, vas a recibir más de lo que estás pagando porque decides correctamente, es decir, estás haciendo
una muy buena inversión o estarás haciendo una buena inversión si te mantienes conectado con tu yo superior en oración y meditación para tomar esta decisión. Ahora, vamos a ver cómo se ve el tema del desarrollo profesional o el trabajo. Vienes de un gran triunfo, vienes de celebrar un triunfo o un negocio que lograste, en el que empezaste a trabajar mucho y tienes una celebración, estabas muy alegre. Puede ser que también hayas tenido una promoción o un reconocimiento profesional, pero en este momento las cosas empiezan a transformar, parece que las energías han cambiado y esta energía de celebración, de alegría, de felicidad se está moviendo a algo mucho más estable. Está transformándose. De pronto toda esta energía de wow, y de novedad y de celebración y de alegría y de inspiración se va a convertir en algo mucho más racional, en algo que a largo plazo va a ser mucho más estable. Estás estructurándote y te veo muy poderoso, te veo muy bien bendecido. Vienes de un pasado sumamente exitoso, pero ahora tienes que llevar esto a una estabilidad mayor y te veo con la estabilidad del emperador. Es decir, vas a saber canalizar este triunfo que has tenido en algo constante y a largo plazo. Enhorabuena, mi queridísimo Leo. Ahora, en temas familiares te veo muy renuente a conectar con otras personas. No estás del todo feliz con las relaciones familiares, quizá no son lo tuyo. Tú no quisieras involucrarte de más con personas en las que no confías, y aunque sean familiares políticos, por ejemplo, te veo como renuente, no estás del todo listo para conectar nuevamente. Has estado analizando la posibilidad de acercarte y de hacerlo de la manera más estratégica, pero definitivamente pues no es tu hit tener ahorita un vínculo familiar importante, y menos con personas que a lo mejor no son cercanas a ti. Tú rehuyes, te alejas, y en el futuro cercano probablemente puedas empezar a dar pasos, pero por ahora estás renuente. Quizá en los próximos días, y no estamos hablando de días, estamos hablando de hasta semanas, quizá te animes a empezar a convivir, pero por estos momentos tú no quieres. Aunque sea una bendición, tú no lo ves así y prefieres darle la espalda, analizas las situaciones, y por el momento lo mejor es no forzarte a este tipo de convivencias. No eres fan, tú prefieres por mucho a tus amigos, a las personas en quien confías, y las relaciones familiares forzosas pues no son lo tuyo y les das la espalda, y está bien, no te forces a hacerlo si no lo quieres. Y en el tema del amor, mi querido Leo, te veo que en el pasado alguien vino por tu amor, o tú has estado luchando por poderle ofrecer tu amor a alguien. Si no es una persona que te ha querido conquistar, tú quieres conquistar a esa persona. Ahora mismo los veo en pareja, los veo bien bendecidos, los veo juntos y estables, pero están como por tomar una decisión para avanzar. Sin embargo, lo que aquí me dice el tarot es que tienen que ser valientes, todavía hay mucho por trabajar, vienen algunas situaciones importantes para conversaciones de esas que son importantes, trascendentes y profundas dentro de la pareja, que les van a ayudar a clarificar hacia dónde se van a avanzar, porque se ven como que juntos a largo plazo, pero tienen que trazar un plan, tienen que saber hacia dónde van a avanzar, y sobre todo tomar decisiones importantes con base en conversaciones relevantes que no deben como evitar. Deben de tomar el camino de estas pláticas, de estas conversaciones, por difíciles que parezcan, no pueden seguirlas evitando. De esta manera van a tener claridad para hacia dónde avanzar en la pareja. Ahora, mi querido Leo, te voy a mostrar la carta que te va a
decir, la carta que corresponde al oráculo del destino, que nos indica que, de qué manera debes conectar con tus energías o con qué energías debes conectar para que todo salga de lo mejor en los siguientes días. Estamos hablando de 3, 4, 5 días en adelante, que es el cinturón de Venus. Bueno, pues el cinturón de Venus es esta energía femenina que viene como de tu parte más íntima, de las entrañas, digámoslo así, no necesariamente de las gónadas sexuales, sino como de las entrañas. Esto nos habla de intuición, de dejarte escuchar o dejarte llevar por tus latidos de tu corazón, por esos movimientos a veces de las entrañas, literal, de lo que se siente cuando te da una noticia, cuando te ponen un reto enfrente. ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Qué te dicen esas sensaciones? ¿Te sientes con vértigo? ¿Te sientes con ganas de vomitar? ¿Sientes que se te revuelve el estómago? ¿Sientes que el corazón te brinca? ¿Sientes que te da vuelta la cabeza? Bueno, escucha tu cuerpo. Él te está hablando, escúchalo. ¿Qué te dice? ¿Qué te susurra al oído? Déjate llevar por lo que tus emociones físicas te dicen y vas a estar en un lugar seguro para manejar tus emociones a su máximo potencial en los siguientes días. Mi queridísimo Leo, muchísimas gracias por escucharme, gracias por tu suscripción, gracias por activar la cajita de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir un video para ti. Gracias, gracias, gracias por todo tu amor. Te dejo mucha luz, mucha fuerza, muchas bendiciones y abundancia de todo lo que sea bueno para ti. Te quiero, te mando bendiciones. Nos vemos muy, pero muy pronto. Namaste.